Buenas tardes, pues muchísimas gracias a nuestros asistentes, participantes a esta mesa de análisis que se desarrolla en el marco del Día Internacional de la Mujer y que lleva como tema ética de la investigación en mujeres embarazadas, ¿no? El tema de la ética en la investigación en México y para la Comisión Nacional de Bioética es un tema prioritario, es un tema de constante análisis, de constante debate, reformas y en específico el tema de las mujeres embarazadas que, como lo van a exponer ustedes más adelante, constantemente ha entrado al debate para la inclusión de grupos sectorial como parte de las investigaciones que se llevan a cabo en nuestro país. Entonces agradecemos a la maestra Verónica Ruiz Toledo, quien es directora de la sección de Asuntos Jurídicos y Regulatorios de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, maestra en Estudios Interdisciplinares de Género por la Universidad Autónoma de Madrid, y quien maneja en sus líneas de investigación y publicaciones temas de derechos humanos, derechos reproductivos y salud reproductiva de las mujeres. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y estar el día de hoy con nosotros. El doctor Gerardo Barroso Villa, muchas gracias doctor, es académico del posgrado por la UNAM y trabaja en el área de reproducción en ciencias médicas y biológicas del Centro Médico ABC. Tiene un posgrado en the Howard and Georgiana Jones Institute for Reproductive Medicine en la Universidad de Norfolk en Estados Unidos, y sus líneas de investigación van de la infertilidad y la reproducción asistida a la mejora de los procesos reproductivos a nivel internacional. Muchas gracias también doctor. Y finalmente la doctora Rafaela Esquiabón, quien fue directora de IPAS México, se ha desempeñado como profesora en la Facultad de Medicina de la UNAM, el Instituto Nacional de Salud Pública y la Universidad Autónoma de Querétaro, doctorado en Medicina por la Universidad de Padua, Italia, y que maneja sus líneas de investigación en el área de la biología, la salud reproductiva, anticoncepción de emergencias en las normas nacionales de planificación familiar, entre muchas otras áreas. Pues nuevamente gracias, y sin mayor preámbulo quisiéramos iniciar esta mesa de análisis poniendo pues sobre la mesa la importancia y la transformación que refería hace un momento para el tema de la inclusión. Históricamente se ha concebido erróneamente que la exclusión es una forma de protección o ha venido siendo una forma de protección a las mujeres embarazadas en el ámbito de la investigación. Sin embargo, recientemente se ha referido que esto, más que un beneficio, hay un perjuicio para la atención de este grupo sectorial. Entonces, en ese sentido, el debate, la línea iniciaría presentando algunos argumentos a favor o en contra de incluir pues a la necesidad de incluir a las mujeres embarazadas en los protocolos de investigación desde el punto de vista ético, jurídico y médico-científico. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a la comisión, sobre todo. Bueno, muchas gracias por la invitación, sobre todo en el marco del Día Internacional de la Mujer. Esto es un tema que se debe visibilizar como muchos otros en cuestiones de mujeres, y también es un tema que la inclusión de las mujeres embarazadas en temas de investigación es una cuestión de equidad y también es una cuestión de justicia social. Si bien, como ya lo mencionabas antes, la exclusión en algún momento se ha visto en un sentido proteccionista o paternalista hacia las mujeres, y hoy en día nos damos cuenta que lejos de dar un beneficio ha traído consigo pues más bien problemas. Esto también porque si no se hace investigación en mujeres también en general que hemos sido excluidas en muchos momentos de la historia, en mujeres también en edad fértil, porque también ahí hay un tema, y por último en mujeres embarazadas, si no se hace la investigación debida, pues no se van a tener los avances necesarios para poder garantizar siempre la mejor atención a las mujeres. Asimismo, pues sí entra el debate ético,
entre a quién vamos a proteger en el caso del tema de las mujeres embarazadas, si va a ser a la mujer o va a ser al producto. Y eso también es un debate que creo que es muy interesante que tengamos, ya que ahí tendríamos que ver quién es el bien jurídico tutelado y tendríamos que entender qué vida o debatir es más importante o no proteger. A mi punto de vista, y después de ver el análisis jurídico tanto de documentos internacionales como nacionales, puedo ver, por ejemplo, que hay en documentos internacionales donde se plasma, como es en Beijing 1995, que se debe impulsar la investigación en mujeres en general, ya que desde ahí tenemos coartado alguna cuestión que no hemos llegado ahí a mujeres embarazadas. Desde mujeres en general hay que impulsar la investigación para que tengamos mejor calidad de vida y mejor calidad de salud. También en otros documentos internacionales como Belém do Pará se dice que hay que respetar en todo momento la integridad física y moral de las mujeres. Entonces no solo nos marca que se tiene que hacer y que se tiene que impulsar, también se tiene que ver de qué manera es la forma más ética de hacerlo, y la manera más ética de hacerlo y poder impulsarlo es pudiendo tener, a mi punto de vista, desde mi área de expertise, un marco jurídico robusto que garantice en todo momento derechos humanos, que garantice la igualdad de género, y teniendo un marco jurídico robusto general también entonces podríamos ir a los comités de ética para que puedan hacer estudios y puedan aprobar protocolos con enfoque de género, con enfoque de derechos humanos y con enfoque de igualdad, quitando y tratando de poner a un lado esta visión proteccionista que se ha tenido muchas veces hacia las mujeres, y como lo repito, mujeres en general, y cuando ya hablamos de mujeres embarazadas es que el tema se complica un poco más. Muchas gracias. Pues muchas gracias a la Comisión Nacional de Bioética, en especial al doctor Ruiz de Chávez por la invitación que me hace, y coincido totalmente. Me parece que en el argumento ético relacionado a la mujer embarazada, pues el lineamiento de la protección al embrión o a la protección al feto es donde se limita entonces el alcance de estas líneas del qué debemos y cómo debemos hacer investigación en este grupo de mujeres. La realidad es que en segundo término no contamos con el número suficiente de mujeres en las cuales se pueda realizar este tipo de investigaciones, entonces las incluimos en grupos de vulnerabilidad, ya que estos grupos de vulnerabilidad pues van a proteger, pero por otra parte quedan exentas de poderse ofrecer o proveer tratamientos o métodos diagnósticos adecuados en el manejo de estas pacientes. Entonces, pues esto nos lleva evidentemente a que tenemos un vacío no solamente en estas áreas de investigación, sino en el manejo de las líneas que deben de ser llevadas a cabo. Tan expreso es que hoy en día los métodos diagnósticos no tienen el alcance para la mujer embarazada. Cuando nosotros hacemos tamizajes diagnósticos, están basados en sujetos sanos sin embarazo, y la mayoría de ellos del sexo masculino. Entonces, cuando nosotros hacemos estas evaluaciones, pues salen de la conjetura de los cambios generados fisiológicamente durante el embarazo, y en el cual caemos ya terapéuticamente en manejos equívocos, en manejos que pueden llevar pronósticamente a algún desenlace no necesariamente en bienestar ni de la madre ni del feto, y que nosotros, pues por este motivo, estamos evitando que millones de mujeres embarazadas diariamente puedan tener acceso oportuno a fuentes más fidedignas, más objetivas, más tangibles en el diagnóstico, en el tratamiento y posteriormente en el pronóstico reproductivo que se va a generar. Muchas gracias, reitero las gracias por la invitación y por el privilegio de estar aquí compartiendo. Y a mí me gustaría empezar con una reflexión muy básica.
que las mujeres enfermas se embarazan y las mujeres embarazadas se enferman. Y que dentro de los derechos humanos a los cuales hacemos referencias en general en la comunidad médica y científica, uno de los derechos es gozar del beneficio del progreso científico. En este sentido, mujeres que no han podido ser sujetos de investigaciones, como bien decía Gerardo, ya sea para procedimientos diagnósticos, para terapias farmacológicas, para intervenciones experimentales, si las mujeres embarazadas no han sido sujetos de estas investigaciones, los resultados no se pueden extrapolar a este grupo poblacional. Y esto significa para ellas una lesión, una vulneración de sus derechos humanos. De alguna manera el tema que se discute hoy es un contraintuitivo, porque yo creo que la gran mayoría de los que nos están escuchando a lo mejor seguimos con la idea de que excluir a las mujeres embarazadas de protocolos de investigación, excluirlas de antemano, de manera rutinaria, es una manera de protegerlas. Pero como bien decían con anterioridad mis compañeros, esta es una visión paternalista que parte, creo yo, de dos reflexiones básicas, de dos consideraciones básicas. Uno, siempre el problema de la liability, es decir, si sucede algo a la mujer y al producto, entonces yo soy responsable y no quiero esta responsabilidad y por ende las excluyo. Y ese no es un procedimiento éticamente válido para ningún grupo que sea sujeto de investigación, independientemente de que querramos considerar grupos vulnerables de las mujeres embarazadas, que no lo son, pero eso no se vale bajo ningún criterio excluirlas a priori para protegerme a mí como lo que dirijo la investigación, la empresa que quiere experimentar, etc. Y la segunda reflexión, creo yo, que está detrás de esta exclusión a priori de mujeres embarazadas es el concepto de, como se decía antes, cuál es el bien jurídico tutelado, pero sobre todo quién lo tutela. ¿Es el Estado quien es que debe de tutelar el bien jurídico, ya sea la mujer embarazada, el producto en gestación, etcétera, o es la mujer misma que tiene todo el derecho y toda la autonomía y toda la capacidad ética, moral, etcétera, de decidir en relación a qué bien jurídico necesita tutelarse? Y creo que aquí, si analizamos las regulaciones, las normas, las leyes que existen en diferentes países y las recomendaciones internacionales, podemos ver dos posturas totalmente diferentes. Una, el Estado que a priori decide qué bien jurídico tutela y a priori decide que el bien jurídico más importante es el producto en gestación, y otras legislaciones que dan esta titularidad de derechos a la mujer para que pueda decidir de manera informada, eso es clave por supuesto, si asumir el riesgo de participar en algunas investigaciones y hasta qué grado quiere asumir ese riesgo. Entonces yo creo que aquí hay como estas dos posturas de la autonomía de la mujer en el centro o de un Estado que asume de manera paternalística asume a priori la definición del bien jurídico que quiere tutelar. Y en esta reflexión que hacen respecto del bien jurídico y la autonomía de la mujer, por un lado, no hay ciertos límites y ahí la participación del Estado y todo un sistema de salud y un sistema de investigación hacia, ya no llamemos la vida de una persona, pero sí, como bien lo decías, un bien jurídico tutelado que es la vida del producto, es decir, que no son o no pudieran ser decisiones aisladas, sino que
la misma dinámica y el desarrollo de los protocolos de investigación tienen que ver con posibles afectaciones o no, en este caso a la vida de un producto que, si bien no se reconoce con este estatuto, el Estado sí tiene, no por una cuestión solo de paternalismo, sino de obligación de velar pues también por la seguridad. Históricamente ha habido ejemplos de ciertos medicamentos que se han utilizado con mujeres embarazadas y cuyos daños pues han sido incluso no solo para el producto sino para la propia mujer, ¿no? Entonces esta cuestión de la autonomía de la mujer, cómo manejarla frente a también una protección a la salud en este contexto. Pues bueno, justamente ahora que mencionas lo de que ha habido casos y medicamentos que han afectado no solo la vida de la mujer, sino también del producto, yo creo que bueno, de ahí partimos en que se haya hecho la exclusión de las mujeres embarazadas en la investigación, justamente por esos hechos que sí sucedieron, fueron trágicos. Simplemente es que, como lo mencionábamos anteriormente, proteger ha causado más daños de lo que es. En cuanto a si el Estado está obligado también a proteger, en este caso, al producto, pues yo creo que, como bien lo mencionaba Rafaela, es que a las mujeres se les debe dar la autonomía de decidir ellas quién va a ser protegido, porque, por ejemplo, tenemos como ejemplo, que es un ejemplo muy reciente y que ha puesto este tema sobre la mesa, nuevamente el virus del Zika, la epidemia del virus del Zika y la microcefalia a causa del virus del Zika. ¿Qué sucede en esto? Es que ahí no era solo una afectación del producto, también era una afectación en muchos casos de las mujeres, y que las mujeres entraban en riesgo de vida. Entonces fueron estas mujeres, y muchas de ellas, las que decidieron qué bien jurídico se iba a tutelar. Se les pudo dar esa autonomía, y gracias a esa autonomía se han podido hacer el día de hoy los estudios necesarios para poder ir avanzando en encontrar causas. Entonces, a mi consideración, y ya lo debatiremos aquí, me parece que, aunque en muchos países, incluido México, existe legislación al respecto en la investigación en mujeres embarazadas, a mi punto de vista sigue siendo un tanto paternalista y no se garantiza la autonomía de las mujeres en decidir qué bien jurídico se quiere tutelar, y también siempre esto tiene que hacerse en vistas de que la mujer pueda tomar una decisión por ella misma, pero siempre con la mejor información, todo enfocado a derechos humanos, y también ella estando muy informada y muy consciente de los riesgos que puede traer o no para ella, para el producto, como se tiene que hacer no solo con mujeres embarazadas, en cualquier tipo de estudio con seres humanos. Simplemente el tema de mujeres embarazadas, como ahí hay un dilema en cuál es el bien jurídico tutelado, pues creo que los mismos requisitos tendrían que seguirse para toda la investigación en seres humanos, igual que otra persona que entra a otro protocolo lo hace, y también dejar de poner a la mujer embarazada, como lo decía Gerardo, en una situación de vulnerabilidad. Finalmente, una mujer no es vulnerable por sí misma o por estar embarazada. Lo que la hace vulnerable justamente es no tener esta autonomía y esta información y este consentimiento informado, y no tener un marco jurídico robusto que la proteja de ese lado. No es vulnerable por estar embarazada. Y hay que definir, a mí me parece que también hay que definir, cuando hablamos del evento gestante y el inicio de la vida, en qué etapas estamos. Quiero poner muy específico el caso del embarazo y el embarazo molar. El embarazo molar es una anomalía que se genera específicamente de un proceso de fertilización anómala, y que el riesgo final en la historia natural de la enfermedad es la presencia de un cáncer generado por este embarazo. Y sin embargo, estamos hablando de un proceso de fecundación que se dio en las condiciones espontáneas esperadas. Entonces creo que ahí primero tenemos que poner
estrictamente definir en dónde tiene que ser la percepción. Pero si nosotros, hoy en día, que es obligado, tenemos que definir no solamente la parte del embarazo, tenemos que hablar de las condiciones preconcepcionales que se vienen generando. Y la parte preconcepcional es muy importante. ¿Por qué? Porque es ahí donde nosotros empezamos a ingerir directamente, no solamente en el diagnóstico, sino en la terapéutica que se genera. La población mexicana tiene una deficiencia específica de tetrahidrofolato reductasa. Entonces nosotros requerimos, por ende, una mayor ingesta de ácido fólico. ¿Qué sucede entonces si nosotros incidimos específicamente en esta condición y pasamos del orden de la herencia, de la genética, a un proceso epigenético? La epigenética no es más allá que las condiciones en las cuales nos desenvolvemos. Yo le puedo denominar como el ambioma, que impacta directamente en lo que hacemos y en el devenir de la salud. Entonces, si nosotros actuamos directamente y cuando tenemos esta posibilidad de poder suplementar ácidos fólicos, sabemos que el ácido fólico va a reconstituir ADN dañado, tanto en óvulos como en espermatozoides, y que nosotros ya entonces, ya estamos incidiendo antes de generar un proceso implantatorio definido para el embarazo. Y no solo eso, ¿qué sucede si nosotros podemos hacer diagnóstico de enfermedades relacionadas entre hombres y mujeres antes de la enfermedad? ¿Sí? Entonces, tenemos que tener muy claro hacia dónde queremos llevar esta dinámica, porque también el concepto de normalidad hay que definirlo. Hay el caso de una pareja de sordomudos que acude a una clínica de reproducción y solicita hacer diagnóstico genético a sus embriones para definir cuál de ellos tiene la herencia para sordomudez y cuál no. Tienen dos embriones, uno posee rasgos de sordomudez y el otro no. Entonces, nosotros eventualmente esperaríamos transferir el embrión sin sordomudez. Ellos buscaban el embrión con sordomudez. ¿Por qué? Porque para ellos el estado de normalidad estaba directamente relacionado a la condición de normalidad que se genera. Entonces, sí, hoy me parece que el Estado tiene que ver con una política preventiva preconcepcional que va a incidir posteriormente en el desenlace y en el desarrollo epigenético de las condiciones de ambioma en el embarazo, y que nos va a permitir, con estudios controlados científicamente, minimizar los riesgos en el momento de someter a sujetos de cualquier índole en estos protocolos. Yo retomaría, igual para el público que nos oye, el ejemplo que mencionaste al principio, al cual hacías referencia, cómo ha impactado, por ejemplo, el uso de ciertos medicamentos en mujeres embarazadas. Y creo que hay dos ejemplos en la historia que todos tenemos presente: el uso de la talidomida y el uso del dietilestilbersol. Creo que es importante revisar la historia, si no estamos condenadas a repetirlas, ¿verdad? La historia de estos medicamentos es exactamente que no fueron investigados en mujeres embarazadas y que se indicaron en forma masiva en mujeres embarazadas, y por eso generaron las consecuencias tan devastadoras en las mujeres y sus productos. Entonces, esta historia creo que es un ejemplo más que apoya la necesidad de incluir mujeres embarazadas en investigaciones específicas, pero por supuesto dentro de un marco normativo, legal y ético que las tutele. Y creo que es importante hablar no solo de tutelar su vida, sino es importantísimo hablar de tutelar su salud en la acepción amplia que hace la Organización Mundial de la Salud en salud, que es el bienestar físico, psicológico y
emocional y social. Porque no estamos hablando solo de impacto sobre la vida, que serían riesgos máximos de una investigación, a menos que no estemos hablando de mujeres en riesgo de vida. Y entonces la posibilidad de identificar medidas terapéuticas, aunque fueran experimentales, que puedan salvar la vida de mujeres embarazadas en condiciones específicas, en condiciones de riesgo muy alto, eclampsias, etc. Pero estamos hablando de identificar riesgos y beneficios en general de medidas terapéuticas, diagnósticas, pronósticas, de tamizajes que tienen que ver no solo con la vida, sino con la salud. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado, como tú bien decías? ¿Cuál es la obligación del Estado? Creo que la obligación del Estado es marcar las circunstancias en las cuales este tipo de investigación se puede dar. Marcar las condiciones de riesgo-beneficio, delimitar lo que se llama en el undue burden, delimitar cuáles son los riesgos aceptables y los beneficios individuales que pueden derivar de estas investigaciones y garantizar las condiciones en las cuales las mujeres pueden ejercer su autonomía. Y aquí entra por supuesto, uno de los temas más polémicos probablemente, que está en el fondo del elefante blanco que está dentro de esta sala, que está detrás de las guías éticas, etc., que es la posibilidad que las mujeres que estén involucradas en estos protocolos de investigación puedan decidir en un determinado momento si interrumpir o no un embarazo, si su salud o la salud del producto está en riesgo de acuerdo a la evolución del protocolo. Pero tiene que tener todos los elementos para estar informada, para decidir y para llevar a cabo esa decisión. Sí, y en esta misma línea, desde el ámbito de vista, desde el punto de vista jurídico, médico, científico, algunos comités de ética en investigación en distintos foros o en algunas otras cédulas de seguimiento que se hace, se cuestionan o refieren como problemática el uso. No solo hay mujeres embarazadas, ¿no?, que se inscriben en investigaciones específicas, pero ¿qué pasa con aquellas mujeres en edades fértiles que son consideradas para un protocolo de investigación? Si existe desde el ámbito de vista de los derechos humanos una justificación, por ejemplo, para exigir el uso de anticonceptivos de estas mujeres durante el desarrollo de las mismas, si quien lleva a cabo la investigación tiene la potestad para considerar excluir, ¿no?, a las mujeres que se negaran a usar el uso de métodos anticonceptivos, considerando también un poco el contexto cultural de las mujeres que participan, sobre todo ciertas comunidades también indígenas que tienen otros usos y costumbres respecto de esta temática. Como esto no está regulado, digamos, de una manera específica en nuestra normatividad, ¿cómo acercarnos hacia este tema? Bueno, mira, aquí yo consideraría un par de cosas. En cuanto a si está regulado o no, en el reglamento de investigación de la Ley General de Salud, sí existe una parte que dice que las mujeres en edad fértil que quieran participar de un protocolo tienen tienen que asegurarse los investigadores que no esté embarazada, y en segundo lugar sí que tienen que promover que no se embaracen durante el ejercicio del estudio y eso. Entonces de ahí, bueno, por lo menos en México sí que hay una parte que te está imponiendo un reglamento que a mi punto de vista sí coarta la autonomía reproductiva de la mujer. A ver, yo creo que en los protocolos de investigación, como siempre se plantean lineamientos y eso, pero yo creo que también ninguna mujer debe ser excluida de un protocolo de la investigación, a menos que su inclusión pudiera ser inapropiada respecto a su salud o al estudio. No tendría que ver, a mi parecer, con si está en edad fértil o no, por ejemplo, ¿no? Lo que hablaba también al principio,
se nos pone a las mujeres en muchas ocasiones en una situación de vulnerabilidad, y el tema de la edad fértil o el embarazo, pues habría que analizar justamente el caso específico para ver qué tan apropiado es para el desarrollo del estudio y tener la información más completa disponible. Como te lo repito, en México sí hay una parte ahí que lo marca, pero también volvemos a lo que hemos estado hablando aquí. Interrumpiendo la secuencia, también me gustaría añadir a lo que estás comentando, que el hecho que el reglamento de la Ley General de Salud en materias de investigación, que es un reglamento viejito, que amerita y necesita ser actualizado de acuerdo a las evidencias y a las recomendaciones internacionales vigentes. También establece que el consentimiento informado en estos casos lo tenga que dar la pareja, el esposo o el concubino, cuando todas las recomendaciones internacionales al respecto reiteran que el sujeto que tiene que dar de manera informada el consentimiento en casos de participaciones a protocolos de investigaciones, etc., es la mujer. Y en esto que comenta Rafaela también es muy importante, porque volvemos al tema de no darle la autonomía a la mujer, y también marca una parte que dice que la única forma de que se excluya el consentimiento del concubino o el marido es si no es conocido, ¿no? Entonces, bueno, ahí también creo que entramos en otro tema que necesariamente tiene que ser modificado en vistas de todos los instrumentos legales internacionales que consagran derechos humanos, pero también teniendo visibilidad de la realidad social que hay en este momento. Sí, y no es una cuestión, digo, más bien es no posición, sino un cuestionamiento desde el ámbito de los derechos humanos. Me queda claro pues que el producto y todo no es sujeto de derechos humanos. Esa cuestión es clara incluso para el derecho, pero desde la propia argumentación jurídica y científica, entonces no cabe una protección hacia el otro, hacia ese otro llamado producto. Es decir, si suponemos que es una decisión autónoma de la mujer, lo que ella es quien debe decidir, incluso referías tú que esta consideración del reglamento para decir que se sugiere el embarazo y verificar que no esté embarazada, abrirlo, es una pregunta. No hay una afectación hacia otro, vuelvo a lo mismo, otro bien jurídico tutelado. Pues yo creo que es reiterar lo que habíamos dicho anteriormente y que tú misma has mencionado ahora. El producto de la concepción pues no es un sujeto de derechos. Entonces desde ahí tenemos un punto, y aparte cuando estamos hablando de mujeres en edad fértil estamos hablando hasta de un producto que es hipotético. Entonces pues aún así pues mucho menos, ¿no? Como yo lo mencionaba anteriormente y también lo veo así, o sea, yo creo que habría que analizar el caso específico de estudio, y también creo que las mujeres en edad fértil, en este caso, tendrían que ser excluidas únicamente si no va en cuestión de los objetivos del estudio, no por una cuestión de protección, porque aquí hablamos incluso de un producto que es meramente hipotético. Ahora, sí tenemos evidencia clara de que en la terapéutica convencional ya está establecido que hay prioridad en la atención de la gestante sobre el producto. Ejemplo veraz es el manejo de la paciente con cáncer. Está totalmente establecido que antes de las 24 semanas de gestación, si el riesgo de la terapia o la aplicación de algún método que va a restablecer o va a mantener la salud de la gestante, es inminente la interrupción del embarazo. Y por otro lado, también hay que considerar que
la obstetricia y el manejo del embarazo ya no es el mismo que se realizaba hace 30 o 40 años. Hoy cada día el efecto de la edad y el evento reproductivo tardío nos ha llevado a ver mujeres gestantes que tienen mayor complicaciones relacionadas con el embarazo, específicamente la hipertensión arterial, como conocemos como la preeclampsia, la diabetes gestacional, la prematurez, y todo esto requiere de atención terapéutica. Si una gestante tiene una complicación por cualquiera de estas, llámese preeclampsia severa, llámese síndrome de Gel, el método inmediato para terminar con la enfermedad es la interrupción del embarazo en cualquiera de sus etapas, y eso se hace ya cotidianamente. Entonces, creo que esa es una parte importante. Y en la otra es que el uso de la terapéutica médica, específicamente los medicamentos, no tenemos un conocimiento claro, porque en la clasificación actual del uso de medicamentos en el embarazo, que vivimos como en clasificación A, B, C y D, la mayor parte de estos estudios son realizados en animales, y solamente se ha permitido el uso de alguno de ellos por el probable efecto teratogénico que puede existir en esos modelos nunca probados en seres humanos. Entonces, también hay que contemplar que es hasta dónde tenemos ese alcance cuando no tampoco tenemos una evidencia clara de qué es lo que va a suceder, en qué dosis, por cuánto tiempo, ¿sí? y en qué etapa del embarazo. Yo quisiera complementar también la afirmación o el cuestionamiento que hiciste en un principio. Entonces, digamos, el producto no vale nada, no es un bien jurídico tutelado, eso es lo que estás cuestionando ante estas, digo con razón, y es un cuestionamiento válido, okay, un cuestionamiento válido en el debate, y que un cuestionamiento que se hacen muchos médicos de a pie, y muchas mujeres, y muchos comités de éticas, etc. Y creo que es muy importante subrayar que la protección del producto existe, pero es una protección gradual, una protección balanceada, existe en la jurisprudencia, en el derecho internacional, y me gustaría hacer referencia a una sentencia reciente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la sentencia Artavia-Murillo, que, digamos, aclara esta protección gradual, que depende esencialmente de la edad gestacional. Y depende, es un balance que tiene que hacer la ética y el derecho en la protección gradual del producto versus la salud de un sujeto que sí ya tiene la plenitud de los derechos. Pero otra vez reiterando que en este balance, quien tiene la última palabra, quien tiene que valorar qué privilegiar es la mujer. Ningún comité de ética puede sustituir el juicio moral y ético de la mujer. En lo que bien decía Gerardo, cómo ha cambiado la obstetricia, cómo ha cambiado la ciencia, en términos, por ejemplo, de criterios de viabilidad del producto, en términos de edad gestacional que puede considerarse válida para la interrupción del embarazo. Y yo quisiera abrir un paréntesis: una cosa es la viabilidad y una cosa es la calidad de sobrevida de ese producto. Y aquí me gustaría hacer referencia a las guías del Royal College de obstetricia y ginecología, que siguen reiterando en un debate que se abrió hace pocos años en Inglaterra sobre la edad para interrumpir el embarazo. Reiteró las 24 semanas como la edad legal para la interrupción del embarazo, independientemente de que hubiera un margen de sobrevida potencial. La calidad de esa sobrevida era absolutamente incompatible con la dignidad humana del producto. Cerrando paréntesis, creo, insisto, que el juicio moral y ético de ningún comité de ética puede sustituir la valoración del derecho de la mujer, es decir, si quiere entrar a un protocolo, si considera que el riesgo que este protocolo implica o ha implicado en su embarazo, en la calidad de vida, en la salud de su producto, ella es la que tiene siempre que tomar la última palabra. Y
Yo creo que, bueno, se han discutido casos hasta de mujeres embarazadas, sometidas a quimioterapia, o que han decidido no intraprender la quimioterapia para salvaguardar la salud del producto. Yo creo que todo se vale siempre y cuando sea una decisión de la mujer. Hay una mujer que ha sido nombrada santa por esto, y yo creo que la santidad es una opción y no es una obligación. Sí, y más bien este ejercicio es como de dialéctica negativa, ¿no? Precisamente para transformar los esquemas de inclusión es que hay que aclarar precisamente qué es lo que el derecho tutela y no tutela, que esa era la finalidad de irnos por ese camino para que quede pues desde el punto de vista jurídico, ¿no? Cuál es la tutela que el Estado está protegiendo desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de derechos humanos, qué es lo que le corresponde, porque precisamente una de las siguientes preguntas es cuál es pues este papel de los comités de ética de investigación que tienen para cambiar el paradigma que la OPS acaba de incluso hacer un pronunciamiento el mes pasado para exigir, ¿no?, la inclusión de las mujeres y de las mujeres embarazadas en los protocolos de investigación. Entonces, desde la deconstrucción, ¿no?, de los paradigmas hasta el conocimiento de las normas, qué es lo que un comité y la normatividad pues tienen que ir construyendo para promover, ¿no?, estos principios de inclusión. Pues bueno, como bien lo mencionas, este ha sido un tema que ha vuelto a tomar relevancia. El OPS ha hecho un pronunciamiento justo pidiendo la inclusión de mujeres embarazadas, tomando en cuenta que lo que hablamos al principio, ¿no?, que lejos de protegerlas han sido perjudicadas al no ser incluidas, y justo hace un llamado a los comités de ética para que sean incluidas siempre en respeto a sus derechos humanos, teniendo toda la información disponible, siempre con consentimiento informado, lo cual me parece una recomendación y un impulso muy valioso por parte de ellos, que creo que los comités de ética de entrada tendrían que adoptar. Eso como principios generales, digamos, ¿no? Después también estoy de acuerdo en lo que ha mencionado Rafaela. Me parece que ningún comité de ética puede sustituir la voluntad y la autonomía de la mujer. Tienen que ser las mujeres, sean embarazadas o no, en edad fértil, las que decidan sobre si quieren ser partícipes de un estudio. Simplemente a lo que deben de ir los comités de ética es a no excluirlas porque sí y de entrada, ¿no? Tienen que más bien generar una esfera normativa, pero también ética muy importante para poderlas incluir para la selección, y también en el momento de estar aprobando protocolos, analizarlos con un enfoque de género y de derechos humanos, que eso creo que también es de lo más importante. Ya después habrá que también impulsar acciones concretas, ¿no? Pero de entrada, si no tenemos comités de ética con este enfoque, es que no se va a poder hacer ningún avance. Hay que tener claro que una de las funciones es que, al igual que en sujetos sin embarazo, independientemente del género, se deben de regular los estudios clínicos controlados como cualquier otro, con toda la seguridad y midiendo los riesgos. Y creo que un papel muy importante es que se tiene que generar el consentimiento informado. Las mujeres tienen que, con embarazo y sin embarazo, perfectamente ser informadas de qué es lo que puede suceder, cuáles son los riesgos inherentes de los tratamientos y cuáles son las vías de salidas que en cualquier momento se pueden generar. Quiero poner de ejemplo el estudio que se realizó a principios del año 2000, cuando nosotros, en los años 90, el manejo de la menopausia y el climaterio lo hacíamos con el uso sustitutivo de terapia
con uso de estrógenos y que por primera vez se demuestra que hay un efecto deleterio con incremento de cáncer de mama, ¿sí?, en este tipo de mujeres, cuando la percepción era contraria a lo que se encontró, y esto vino a cambiar la terapéutica mundial en el uso de la terapia sustitutiva en los casos de climaterio y menopausia. Entonces, ¿a qué nos lleva? Que esta ignorancia, esta falta de previsión, este desarrollo de pequeños protocolos aislados, ¿sí?, impactan todavía más, ¿sí?, que la normatividad, y el hecho de que cada uno de los comités tiene que resguardar no solamente el desempeño de cada uno de los protocolos, sino que estos protocolos puedan ser abiertos en cualquier momento dependiendo del riesgo que se pueda generar, ¿sí?, y que al mismo tiempo, como insisto, debe de haber una protección clara y sustentada con el consentimiento informado para quien va a requerirlo. Efectivamente, creo que lo que mencionas, Gerardo, es importantísimo, que el tema del acceso a la información y a los resultados generados por los protocolos de investigación, creo que es un tema paralelo a esto, es un tema que está en juego, y quisiera yo retomar un punto que a lo mejor se sale un poco de la discusión de hoy, pero es un punto clave, a mi juicio, en estas discusiones, que es el Tratado Transpacífico, que está en el Senado medio congelado, que incluye algunas cláusulas muy lesivas para el derecho a la salud en general y el derecho a medicamentos, entre ellas la prolongación de patentes de los 20 años actuales a los 30 años propuestos. Y dentro de estas propuestas, el tema de la propiedad de la información generadas por estudios de investigación, exactamente para bloquear la posibilidad de registros de fármacos genéricos. Entonces, la propiedad de la información y el acceso a la información generada por los protocolos tiene que ser un derecho de las poblaciones y un derecho de los sujetos de la información. El tema del derecho al acceso a la información y la importancia de la publicación y del disclose, de diseminar los resultados negativos de una investigación, porque efectivamente muchos protocolos de investigación están dirigidos a obtener un resultado positivo, y si se encuentra un resultado nulo o negativo del fármaco, nunca se publica. Entonces es importantísimo el acceso a los resultados, la publicación de los resultados nulos o negativos, y creo yo que aquí, retomando un poco el papel de los comités de bioética, es regular el rol de las grandes farmacéuticas, por ejemplo, en el protocolo de investigación clínico, pero además garantizar que los resultados buscados por la investigación no puedan obtenerse de otra manera. Y un ejemplo muy concreto era lo que se estaba platicando hace un rato. Antes de hacer un estudio clínico controlado, prospectivo, longitudinal con mujeres embarazadas, yo tengo que garantizar que tengo información derivada de estudios retrospectivos, de reportes de casos, donde sea posible de estudios en animales y donde sea posible de estudios en población, en mujeres no embarazadas. Y con esta suma de conocimientos, yo garantizo que el riesgo al cual expongo a las mujeres embarazadas es un riesgo mínimo con beneficios máximos. Entonces creo que este es el rol que tienen los comités de éticas: garantizar resultados, garantizar la salida y la protección de los sujetos que pueden salirse de la investigación en el momento en que se detecte un riesgo potencial o real. Y finalmente creo que efectivamente estos son temas complejos, donde puede haber competencia de intereses, no solo conflictos de intereses, sino también competencia sobre bienes jurídicos o no tutelados. Creo que es importante tener referencias internacionales, y a este respecto me gustaría mencionar para el público las últimas guías éticas internacionales para la investigación relacionada a la salud,
que incluye a humanos. Son las guías emitidas por la CIOMS, el Comité para Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas, que acaba de ser publicada en colaboración con la OMS en diciembre del 2016. Y en especial hago referencia a dos recomendaciones, dos guías, la 18 y la 19, que tienen que ver con la investigación en mujeres embarazadas o en mujeres en edad fértil que potencialmente se pueden embarazar en el curso de la investigación. A mí retomando lo que hemos platicado un poco sobre estas compañías farmacéuticas que hoy en esta economías macro son las grandes compañías que se comen a las pequeñas y crecen inevitablemente. Lo que tú mencionabas, el tema de las patentes, que también hay que tener mucho cuidado, pero también del otro lado, la regulación en el crecimiento de estas pequeñas empresas familiares que se dedican a hacer fármacos entre el genérico y el similar, que no es lo mismo, ¿sí? Y entonces el problema es que la medicina de patente tiene un costo mayor, pero corres el riesgo que si tienes un genérico o un similar que no cuenta con las características suficientes, ¿sí?, no te pueda dar el efecto terapéutico. Bueno, nosotros lo vemos en poblaciones y en sociedades como las que vivimos, pero evidentemente hay países como África, hay países como India que requieren de esta terapia porque no hay un alcance, pero sí tiene que ser totalmente regulado porque el beneficio que tienen las grandes compañías se diluye en el enriquecimiento de pequeños compañías farmacéuticas que se dedican nada más a tratar de imitar estas sustancias de patente. Entonces sí creo que hay que ponderar de las dos partes. Sí, y como refería la doctora, el trabajo que se ha intentado y se ha seguido fortaleciendo es la importancia de un comité de ética en investigación, ¿no?, que no es meramente consultivo, sino que tutela, que evalúa no solo la parte de la no vulneración de estos principios éticos, sino la parte científica, la parte de la ponderación de riesgos, la parte pues de una metodología que se justifica, ¿no?, cuyo producto pues o cuya demostración de hipótesis pues sí hay un beneficio claro, ¿no? Y en ese sentido pues también la normatividad mexicana tiene que fortalecer y establecer muchos candados pues para que estas prácticas que tienen un interés económico ineludible pues tampoco pierdan la fuerza que la evaluación ética tiene en el ámbito internacional, ¿no? No es una cuestión meramente optativa, sino es una cuestión normativa e imperativa, ¿no?, de los comités. Iba a hacer comentario. ¿Okay? Y bueno, en este sentido, y quizá la maestra nos pueda ilustrar un poco más, ¿qué está faltando pues en la legislación mexicana? ¿Qué está faltando quizá en las instituciones? Ya hablábamos un poco del cambio de paradigma, de la necesidad de transformar esta idea de que un proteccionismo, un paternalismo, en lugar de resolver, viene a perjudicar y a no generar conocimiento necesario para la salud de las mujeres y de los productos. ¿Qué estaría faltando? Hablabas un poco de ciertos aspectos que la ley no está previendo. ¿Cuáles serían? Bueno, yo creo que de manera general sí necesitamos una actualización normativa en este sentido. También en vistas a que cada vez salen nuevos temas de investigación y que muchos de los temas de investigación después pasan a ser servicios de salud en muchos casos, ¿no? Como podríamos hablar de la reproducción asistida. Entonces también de entrada tenemos que modernizarnos en vistas a que cada vez van a ir surgiendo, tecnológicamente hablando y por avances de la ciencia, nuevas cosas que teniendo una normatividad como la tenemos, lejos de permitirnos avanzar con el avance de la ciencia, muchas veces nos detiene. Tendríamos que buscar ahí una forma de poder abrirnos a lo que la ciencia nos brinda
no solo a las mujeres, también a toda la población, ¿no? Bueno, de entrada yo creo que esa es una primera actualización que habría que hacer. Después, en lo que hablaba Rafaela, en cuestión de que hay que tener un procedimiento muy claro antes de la investigación en seres humanos y también en la investigación con mujeres embarazadas. Actualmente el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación sí contempla algunas cosas, como lo que mencionaba de que primero se tenían que hacer estudios con mujeres no embarazadas y en su caso cuando se pueda en animales, pero sí considero que se tiene que fortalecer ese ámbito y tener a lo mejor una metodología tal vez no planteada en la ley, pero tal vez planteada en algún otro instrumento normativo para que siempre que se quiera avanzar a hacer investigación en mujeres en edad fértil, embarazadas o en cualquier población, sea de la manera más segura. También el papel de los comités de ética y su misma regulación tiene que fortalecerse y repito lo que había dicho anteriormente, también un enfoque de derechos humanos y con un enfoque de género, porque no se ha hecho así, ¿no? Y el enfoque de género también implica, como ya creo que aquí los tres hemos estado de acuerdo, implica garantizar la autonomía de la mujer. Y eso creo que es de lo básico que se tiene que hacer para fortalecer todo el marco normativo. Yo quiero mencionar lo que hemos hablado de la norma. La voy a citar tal cual es, para que la tengamos suscrita, que es en el artículo 48, fracción 1 del capítulo 4, que dice: de la investigación en mujeres en edad fértil, embarazadas, durante el trabajo de parto, puerperio, lactancia y recién nacidos, de la utilización de embriones, óvitos y fetos y de la fertilización asistida. Entonces yo nada más voy a mencionar individualidad, autonomía, respeto de género y derecho a la interrupción en cualquiera de las etapas de los protocolos de investigación que tenemos que tener suscritos. Sí, y retomando un poco lo que estás mencionando, en ese artículo se junta todo, desde la mujer embarazada, lactante, recién nacido, célula de embrión, en las óvulo fertilizado, todo en el reglamento se considera de la misma manera cuando es evidente que en la jurisprudencia del marco de los derechos humanos, una de las aportaciones recientes es esta gradualidad de la protección de los bienes jurídicos y por ende también la protección de, o digamos la regulación para la investigación en células, órganos, tejidos y organismos humanos, que no es lo mismo una célula de origen fetal a un recién nacido viable o inviable, etc. Insisto, creo que a veces tenemos la tendencia de querer generar el agua tibia. Es importante empaparse de lo que la investigación en el campo ha generado, las recomendaciones de expertos en el campo han generado en tiempos muy recientes. Hay otras investigaciones en Estados Unidos, el Common Rule, que vale la pena retomar para generar una normatividad más actualizada, más a la altura de los retos que existen en la actualidad para la investigación, para que sigan garantizando el avance de la ciencia, pero al mismo tiempo el respeto de los derechos humanos en una perspectiva de género, como bien comentaba la maestra. Porque creo que no debemos de olvidar ninguno de los dos aspectos y, como bien dices, garantizar. Ha habido un seminario reciente de la Comisión en la Academia Nacional de Medicina donde se hacía énfasis en la importancia de que en los comités de éticas también participen investigadores que tengan una idea muy clara de lo que es la metodología científica, de lo que es para que se avance en el respeto de los derechos, pero se pueda garantizar el avance de la ciencia. Y ese también es un derecho humano. Y bueno, para ir también aterrizando, llegando a las conclusiones y las aportaciones de cada uno de ustedes,
pudiéramos entonces referir, cambiando estos paradigmas, que la referencia específica a las mujeres embarazadas dentro de la investigación es solo una, o es más bien una cuestión a la necesidad de incluirlas, más que una referencia a un grupo vulnerable que debe ser, digamos, visto con especial atención, así como ustedes han referido, pero me parece una idea importante también para concluir que la mujer, pues, antiguamente las normas también CIOMS hacían una referencia ahí a las mujeres como grupos vulnerables, entre otros principios. Entonces, y esto lo exponía también la doctora Ruth en este seminario, que no cabe hablar ya de personas pues con vulnerabilidad, sino ciertas condiciones, circunstancias a las que hay que atender en el que grupos de personas, no mujeres, no hombres, personas en sí, están, y que la investigación y la revisión ética debe voltear a ver. Entonces, podríamos, creo que en el tema pues de la mujer en general y la mujer embarazada dentro de la investigación, podríamos decir que cambia este paradigma generalmente. Sí, bueno, yo creo que retomando todo lo que hemos dicho aquí, hay que cambiar ese paradigma, porque yo lo mencioné al principio, una mujer no es vulnerable por ser mujer. Y lo mismo tenemos que verlo en vistas de la investigación. Una mujer puede llegar a ser vulnerable porque no haya las condiciones apropiadas, sí, pero también puede ser un hombre vulnerable si no hay las condiciones apropiadas en la investigación con seres humanos. Entonces creo que eso es lo que también tenemos que comenzar a hacer, dejar de ver a las mujeres de entrada y después a las mujeres embarazadas o a las mujeres en edad fértil como grupos vulnerables. Hay que verlos como grupos que tienen que ser atendidos y grupos en los cuales se tiene que fomentar la investigación, ¿no? Creo que eso, de ahí hay que partir, y creo que eso es parte de lo que hemos concluido aquí hoy los tres, ¿no? Definitivamente terminar con estigmas de percepción y dirigirnos estrictamente a condiciones de fondo que garanticemos precisamente que esas condiciones no sean el efecto final por el cual la mujer embarazada o no ingrese a estos protocolos, sino que garanticemos específicamente que la protección para ella y subsecuentemente, como había dicho la doctora, es gradualmente establecer cuál va a ser el efecto y al final los beneficios que se van a generar, pero sobre todo, ¿sí?, los no beneficios que tenemos que nosotros poner alrededor de todo esto. Terminando, retomando tu palabra, el tema de la ponderación, el tema del balance, el tema de la gradualidad de los derechos tiene que ser tomado en cuenta. Evidentemente, el producto, un feto de formación también es una entidad a la cual tenemos que reconocer de derechos graduales, pero insisto, la que toma la decisión final en este tema, y hago ejemplos concretos, el tema del SICA que tú mencionabas al principio, creo que sería absolutamente falto de ética un protocolo que investigue el impacto de la infección por Zika en las diferentes etapas del embarazo, que no contemple la información, el consentimiento informado de la mujer, el conocimiento del riesgo potencial o real al cual está siendo expuestas, y que no contemple la posibilidad por parte de la mujer de tomar una decisión autónoma en relación a este caso. En este sentido, por supuesto, el interés científico no puede estar por encima de los derechos humanos. Pues agradecemos mucho, como seguramente también quienes nos escuchan, con estas reflexiones, con estas líneas generales que pueden ayudar principalmente a todos los miembros de los comités, ¿no?, de ética en investigación, para
ir haciendo suyos no solo la normatividad nacional, sino internacional, como la doctora refería, que pues da luz, ¿no?, finalmente sobre la constante transformación a la que debe ser sometida la normatividad que ya data de hace muchas décadas. Entonces, en este marco pues interpretativo de derechos humanos, apelando a tratados internacionales que el Estado mexicano ha suscrito, ampliar, ¿no?, el paradigma primero de protección de las mujeres, ampliar el paradigma de las decisiones de las mujeres en este y en otros ámbitos. Agradecemos mucho pues la participación y el entusiasmo con que aceptaron venir el día de hoy, ¿no?, en este marco internacional que nos invita, esa es la excusa a reflexionar pues sobre todos los aspectos que involucran a la mujer, que tienen que ver con la bioética, que tienen que ver con la investigación. Estaremos pues constantemente con ustedes de la mano, quizá desarrollando algunos otros proyectos, digamos foros, donde de manera más detallada pudiera seguirse avanzando, ¿no?, en el tema de la ética en investigación. Y pues a nombre del doctor Ruiz de Chávez les extendemos un cordial agradecimiento, les haremos entrega de la constancia, y pues también a todos los que están con nosotros siguiendo la transmisión, pues agradecemos el tiempo. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación.